Bueno, me faltan algunos que se ve que se fueron al baño. Ahí vuelven. Voy a esperar así entran todos y ninguno se pierde de lo que estábamos hablando. Voy a ir compartiendo. Bien, creo que me falta solamente una persona, ¿no? Sí, éramos 26 con la parte. Lionel, ¿entró Lionel? Sí, profe, acá estoy. Ah, bien, bien. Bueno, no sé quién me falta. Bien, vamos a... espérenme, ahí está. Bien, vamos a señalización endógena. Entonces les estaba diciendo que a comparación de la señalización parácrina, donde teníamos dos células que estaban muy cercanas y compartían un mensajero químico de la célula emisora a la célula diana, pasaba directamente, acá están tan alejadas las células y van a necesitar en el medio al torrente sanguíneo. La célula emisora va a emitir su ligando, ese ligando va a viajar por el torrente sanguíneo y va a llegar así a la célula diana blanco o receptora. Trato de decirles todos los nombres porque no sé, no me acuerdo cuál aparece en el libro o cuál puede llegar a aparecer en algún video. Bien, esa señal que va en la señalización endocrina, esa señal que va de la emisora a la célula diana, se llama hormona. En la señalización parácrina, que ahí hablábamos del sistema nervioso, el mensajero, la señal se llama neurotransmisor. En la señalización endocrina, el mensajero, la señal o el ligando, digamos, se llama hormona. No entiendo por qué no baja esto. Profe, ¿lo podría repetir, por favor? Sí, en la señalización parácrina relacionada al sistema nervioso, dijimos que el mensajero químico, la señal o el ligando, son los neurotransmisores. Y en la señalización endocrina, el ligando o la señal son las hormonas. Gracias. ¿Verdad? Fíjense que acá tienen el esquemita donde la célula emisora envía la señal a la célula diana a través del torrente sanguíneo. ¿Está? Clarísimo. Porque las dos células están muy alejadas. Y después tenemos acá la señalización por contacto directo, que sería el cuarto tipo de señalización, ¿sí? En los animales, son dos células que están sumamente en contacto. En los animales se llama, o sea, en nosotros, se denominan uniones en hendidura, es como si fuesen dos agujeritos, ¿sí? De la célula esta y esta que están pegadas, que por ese agujerito se comparten ligandos.
Y bueno, en las plantas se llaman plasmodesmos, no importa. Bien. Y estos, bueno, las señales en realidad se intercambian por esos orificios, entre comillas. Acá los tenemos. La señalización a través de uniones en hendidura. ¿Ven? La célula emisora está pegada a la célula diana y por esos agujeritos, por esos conductos, se intercambian sustancias. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con una célula inmunitaria, ¿sí? Se le pega una célula que está infectada, genera estas uniones en hendidura, y la célula enferma patologiza a la célula que está saludable, por esas uniones en hendidura. Bien, de estos 4 tipos de señalizaciones, si bien aprendimos los 4 tipos, nos vamos a quedar con, nos vamos a quedar con 2 tipos. Señalización parácrina y señalización endocrina, ¿sí? Vamos primero con la señalización parácrina. Vamos a anotar lo más importante, pero entre paréntesis voy a poner, bueno, comunicación entre las células del sistema nervioso. ¿Bien? Ya sabemos que son células cercanas entre sí. Sabemos que sus ligandos son los neurotransmisores. Y yo voy a agregar algo más. Voy a decir que es un tipo de señalización rápida. Y voy a decir también, voy a agregar, que además de ser un tipo de señalización rápida, así como es rápida, es de corta duración. ¿Por qué? Porque como es rápida, comunica a la célula receptora y la célula receptora actúa. Y vuelve a recibir comunicación, y vuelve a recibir comunicación, y vuelve a recibir. Entonces, no hace falta que el efecto sea duradero, ¿sí? Es de corta duración. Y ahora, siguiendo el mismo esquemita, voy a poner, ustedes si quieren lo hacen en forma de cuadro, como ustedes quieran. Señalización endocrina, entre paréntesis, comunicación entre las células del sistema endocrino. Hablo tipo robot porque voy escribiendo. Y voy a decir que en la parácrina dije células cercanas entre sí. Acá voy a decir células alejadas entre sí. Vuelvo al esquema anterior. Dije, sus ligandos son los neurotransmisores. Bien, sus ligandos son, en este caso, las hormonas. En el anterior dije tipo de señalización rápida. Por supuesto, como acá cuento con el torrente sanguíneo y toda la circulación, esperen que quiero escribir lo mismo, tipo de señalización lenta. Pero, así como es lenta, al contrario de la señalización parácrina, la señalización endocrina va a ser
de acción duradera. Copien tranquilos y pregunten lo que no haya quedado claro. Esta primera diferenciación entre los dos tipos de señalizaciones es muy importante para después entender estos dos sistemas. Pregunta. Entonces sería que, digamos, cada célula de Diana, por ejemplo, ¿no? Good to see O you, sea, bro. siempre se comunican con su misma I've been following your célula, no career con for a long otras time. distintas. So happy to be here. ¿Vos querés decir con su Good. mismo Can't tipo believe de you showed up with a célula? case, man. Claro, con No, su mismo tipo de célula. no. ¿Se pueden comunicar con otras? Se pueden comunicar con otro tipo de células, por ejemplo, para que tu esófago pueda generar movimientos peristálticos y hacer una digestión mecánica del bolo alimenticio, tiene que haber un nervio que haga que ese esófago, ¿sí?, se contraiga, esos músculos del esófago se contraigan y se dilaten, se relajen. ¿Bien? Entonces, hay una célula nerviosa que se va a comunicar con otra, células nerviosas. Pero va a llegar un momento donde esa célula nerviosa, la última, se va a tener que comunicar con esa célula muscular. ¿Bien? Ah, yo está bien. Había entendido al principio como que solamente se comunicaban con la misma, digamos, no podían con otra. Ahora borro eso. ¿Cuándo se comunican con la misma? Cuando están coordinando una función. Por ejemplo, las células del cerebro dicen, yo lo hago como muy vulgar como para que se entienda, ¿sí? Las células del cerebro dicen, está comiendo, se tragó el bolo alimenticio. Hay que coordinar la función de movimiento peristáltico, ¿sí? Eso todo sucede en el cerebro. El cerebro procesa esa información y empieza a mandar una señal. Todas las células que le siguen a esa primera neurona que me envió esa función son células nerviosas, después vamos a ver que se llaman de tipos distintos, son células nerviosas que transmiten la información, ¿sí? Ahora, esa última célula que se va a comunicar con la célula muscular que le va a decir contraete y relájate, porque acá hay que digerir mecánicamente un bolo alimenticio, tiene una función muy específica. Esa célula sí se va a comunicar con una célula que es diferente a ella. Pero de donde sale la respuesta, del cerebro, de donde sale esa respuesta, esa orden, ¿sí?, de contraete y relájate, hacer movimientos peristálticos, en realidad toda esa función se coordina en las células que tenemos en el cerebro. ¿Se entiende? Sí, como que empieza ahí y termina. Y las con la otras, otra célula. claro, las otras son como mediadoras de eso que se gestó en la cabeza, ¿bien? En el cerebro. ¿Qué pasa? A medida que van pasando es, claro, sí. ¿Qué pasa en el sistema endocrino? En realidad, el sistema endocrino tiene también un ordenador que está en el cerebro, ¿sí?, que es la glándula hipófisis o glándula maestra, que lo que va a hacer es, va a enviar la información con un control neuroendocrino que después vamos a aprender, y le va a decir a otras glándulas, le va a dar la orden de que segreguen la hormona que se necesita. Lo que pasa es que esa glándula, cuando segregue la hormona que se necesita, y llegue al órgano a actuar, por supuesto que se va a comunicar con otro tipo de célula, pero la orden ya viene dada. ¿Entiende esto? O sea, en algún momento las células se comunican con células de su propia calaña, digamos. Pero cuando se tiene que ejecutar la orden, se tiene que comunicar con células que son distintas a las que
provocaron la respuesta. ¿Bien? Después cuando entremos a un sistema y al otro, y vean cómo se llaman cada una de esas células, van a ir entendiendo esto que yo te estoy respondiendo a vos, Josefina, pero está buena la pregunta. Está muy bien. No, sí pasa que al principio había entendido eso, como que solamente se podían comunicar entre ellas mismas, Bien. pero no. Si se quedan con eso, si se quedan con eso, está bien también. Después vamos a ir descubriendo que no, que al final de todo el proceso, bueno, pasa una cosa diferente, pero en el inicio, o sea, en la base de cada uno de los sistemas, sí, en realidad se Claro, para comunica. cierta comunicación sí se van a comunicar con otras. Claro. Bien. Gracias, yo tengo lo mismo que Josefina, pero yo en la célula, la puse en la célula no diana, la que no tiene receptor. ¿Puede ser? Espera, Que se va a comunicar solamente con la célula específica. Está genial. espera. Acércate el micrófono y repetime la pregunta, no escuché bien. Ah, que yo puse lo mismo que Josefina, pero yo lo puse en la célula no diana, la que no tiene receptor. Que esa se va a comunicar únicamente con una célula específica, le va a llevar la señal. A ver, la señal nerviosa, el neurotransmisor, o la señal endocrina, la hormona, van a ir a células que los puedan recibir, digamos, que tengan receptores para recibir esos tipos de mensajes, ¿bien? Ya sean neurotransmisores u hormonas. No van a poder ingresar a una célula que no tenga receptores para ese tipo de mensajeros. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Esa es una primera explicación básica de lo que es la comunicación entre dos células, ¿sí? Entonces, si una neurona, por ejemplo, emite neurotransmisores, en un principio no va a ir a una célula del estómago, sí o sí va a ir a otra neurona. Esto es lo que Josefina estaba diciendo, y está muy bien. En un principio, las células se van a comunicar en células similares o iguales a la que emite la señal, ¿bien? Una vez que todo el proceso se dé, eso viene al final y ya lo vamos a estudiar, se van a comunicar con células distintas. Pero van a ser células que van a tener receptores de todas maneras para esa señal que se está emitiendo. ¿Sí? Sí. Gracias. Por ahora quédense con esto que dijo Rocío y con esto que dijo Josefina, así no se confunden. ¿Bien? Estos dos tipos de señalización que yo acabo de describir ahí en el chat, hacen referencia a los dos tipos de control. Digamos, ¿me esperan un cachito? Un segundo. Olviden. Bueno, estos dos tipos de señalización, ¿sí?, hacen referencia a los dos tipos de control, ¿bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las funciones celulares y orgánicas del cuerpo humano están controladas por estos dos sistemas que mencioné antes, por ende, están controladas por estos dos tipos de señalizaciones que estuvimos trabajando. ¿Bien? Si yo tengo que diferenciar el control nervioso del control endocrino, voy a decir, esperen que te digo bien eso. Voy a decir, ¿sí?, que se diferencian según los tipos de señalización. Yo ya sé que el control nervioso se da por señalización parácrina y que el control endocrino se da por señalización endocrina. Entonces, la diferencia entre un tipo de control
y el otro son las que mencionamos antes. Pero hay que decir que ambos tipos de control son complementarios. O sea, son distintos, tienen características muy distintas, uno es rápido, otro es lento, uno es de corta duración, el otro es de acción duradera, uno es por células cercanas, rapidito, otro necesita el torrente sanguíneo, pero así como son de diferentes, son de complementarios. El más jefe, digamos, de los dos es el sistema nervioso. ¿Bien? El control endocrino o el sistema endocrino ejerce, ¿sí?, un control que es muy poderoso, porque si no nada funcionaría, pero a su vez el control endocrino tiene un control nervioso. Por eso digo que son complementarios. ¿Van entendiendo? ¿Alguien no entiende algo de todo lo que dije hasta ahora? Es importante como base para cuando veamos un sistema y el otro. Y fíjense que empezamos hablando de la célula, ¿sí? De su membrana plasmática, de su acción de transporte a través de membrana. Es importante que retomen esto primero, los que no se acuerden, porque cuando hablamos de señalización, seguimos hablando de eso, de la célula, y de su parte más importante, una de sus partes más importantes que es la membrana plasmática. Bien, ¿qué vamos a...? Yo no voy a dar hoy sistema nervioso, ¿bien? Lo que sí les voy a enumerar, no lo voy a dar porque lo tengo que dar, prefiero darlo todo junto, ¿sí? Lo que sí vamos a mencionar es que, en primer lugar, las células del sistema nervioso son las neuronas. Y algo muy importante que vamos a decir es que son células que tienen membrana plasmática, que tienen citoplasma, que tienen núcleo, ¿sí? Como cualquier célula de las que aprendimos, que para denominarse célula tenían que tener estas tres partes. Vamos a decir, además, que son células que poseen voltaje, o sea, electricidad. Esto, antes de empezar, también lo tienen que recordar. Entonces, como estamos diciendo que estas células tienen voltaje, tienen electricidad, vamos a hablar de procesos de polarización y despolarización de la membrana plasmática. Un temita previo para después poder hablar de la conducción del impulso nervioso. Y si me esperan, como pasa siempre, un cachito, lo voy a cerrar, pero un cachito. Ustedes me ven ahí, ¿no? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, me asusté. Bien. Esperen un segundo. ¿Dónde está? Bueno, no está. No importa.
Vuelvo al Zoom. Generalmente, las membranas que se encuentran, a ver, no todas las membranas, las células que poseen voltaje, o sea que tienen electricidad, poseen dos polos, quiere decir que están polarizadas. Por fuera son positivas y por dentro son negativas. Cuando una membrana se encuentra polarizada, por fuera positivo y por dentro negativo, se dice que esta membrana se encuentra en reposo. Entonces, membrana en reposo está polarizada, o sea, positiva por fuera y negativa por dentro. Por ahora nos quedamos con ese concepto, ¿sí? La membrana se despolariza cuando recibe un estímulo. ¿Cómo se despolariza? Invierte sus cargas. ¿Bien? Queda negativa por fuera y positiva por dentro. Una vez transcurrido el estímulo, se repolariza. O sea, vuelve a ser, es fácil esto, mucha palabra pero es fácil, vuelve a ser positiva por fuera y negativa por dentro. ¿Por qué es importante? ¿Por qué les estoy diciendo esto que parece un chino? Les digo esto porque antes de empezar con el funcionamiento del sistema nervioso y sobre todo de la célula nerviosa que es la neurona, necesito que esto lo tengan más o menos sabido, porque hablo de impulso eléctrico, nervioso, hablo de sinapsis, y este concepto tiene que estar dado. ¿Bien? Hasta acá vamos a llegar hoy. El viernes voy a empezar con un simulador para que ustedes puedan ver esto, ¿sí? que les estoy diciendo. En realidad les puedo mostrar el simulador ahora. Pero se los muestro y nada más. Sí. Ya que no pude mostrarles las imágenes. Después igual lo voy a retomar cuando les esté explicando lo que tiene que ver con neurona y todo eso. ¿Bien? Ahí voy, ¿eh? Bien. Y les voy a compartir pantalla. Ahí está. Voy a poner play. Esto puede tardar un poquitito. Bien. ¿Lo ven ahí? Tiene forma como de conducto, en realidad, porque es una parte de la neurona que es, ustedes en algún momento deben haber visto una neurona,
en algún momento de su escolaridad, y es como una estrellita con un palito, ¿sí? Bueno, acá está cortado ese palito, ¿bien? Y lo que sucede es lo siguiente. Esta membrana, este corte, digamos, esta parte sería la membrana, todo el alrededor, está en reposo, está polarizada, y cuando yo estimulo, fíjense que viene el estímulo y hay una modificación, ¿no? Bien. Bien. Voy a tirar las cargas, lo voy a ampliar un poco más, después esto lo vamos a retomar que es con lo que lo vamos a usar. Bien. Y vamos a ir en cámara lenta, fíjense, ahí la membrana está polarizada, ¿sí? Es positiva por fuera, negativa por dentro. Vamos a estimular la membrana, ahí viene el pasito, fíjense, llega el estímulo, se despolariza y se vuelve a repolarizar. ¿Se vio? ¿O necesitan que lo vuelva a poner? Yo lo entendí re bien. ¿Lo entendieron? Lo hago una última vez. Lo voy a agrandar un poquitito más para que ustedes vean sobre todo los signos. Por ahora quédense con los signos. De esta manera la membrana está polarizada, en reposo, ¿sí? Tiene voltaje, tiene cargas positivas por fuera y negativas por dentro. Voy a estimular a la neurona. Viene el estímulo. Fíjense lo que pasa con las cargas. Se despolarizó, metió cargas y se repolarizó. Vuelve a su estado de reposo. Hay un montón de membranas en el cuerpo que realizan esta actividad. ¿Bien? Nosotros lo vamos a ver por ahora en la neurona. Y creo... No. Fíjense. Ahí tengo una membrana, por ahora no voy a hablar de neurona. Tengo a una membrana que está en reposo. Fíjense que va marcando un pi, la estimulo. Fíjense cómo sube. ¿Vieron? En el cambio de carga, en la despolarización, aumenta el potencial de membrana, aumenta el voltaje. Es bien, bien eléctrico. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Una pregunta. Sí. ¿Qué es lo que lo podría llegar a estimular? Por ejemplo, la llegada de un ligando. Ah, bueno, gracias. Por ahora, les voy a decir solo eso. No les voy a decir más. La llegada de un ligando, por ejemplo, es un neurotransmisor que viene, ¿sí?, de otra neurona que está próxima a esta que se acaba de despolarizar y repolarizar. Por ahora, solo no les voy a decir. Bien. Bueno, con el simulador se entendió, ¿no? Bien. Sí, profe. El viernes vamos a empezar a ver en profundidad toda la composición de la neurona, sus partes y demás, y vamos a llegar a hablar de la conducción del impulso nervioso, y vamos a volver a usar este simulador. Yo, por supuesto, hoy no, pero cuando les suba todo lo que vimos hoy de señalización y de los dos tipos de control, no les voy a subir este simulador, se los voy a subir recién el viernes. ¿Bien? Y si no, les subo todo junto el viernes y más fácil, se entiende mejor. ¿Sí? Profe, Bien. ¿le puedo hacer una pregunta del trabajo? Sí. Sí, mira, estoy acá en la parte del sistema urinario y hay una parte que dice, bueno, que Bruno está con dolores tipo cólicos y advierte que a pesar de ingerir líquidos, su orina disminuyó.
¿Podría ser que, digamos, está como, o sea, absorbe mucho líquido en el intestino, en el colon? No, en realidad es bien, bien, bien específico del sistema urinario, ¿sí? Si Ese la no tiene nada que ver con el digestivo. No, en realidad no. En realidad lo que te está marcando ahí es que hay mucha formación de orina, perdón, que hay poca cantidad de orina que se elimina al exterior, pero tiene un fuerte dolor en la zona de los riñones, en la zona de la vejiga. Esto quiere decir que Sí, está formando orina, pero está quedando acumulada, almacenada en la vejiga, no pudiendo salir al exterior. Quiere decir que entre la vejiga y el exterior, sabemos que está la uretra, hay hay algo algo tapando. que está Ahí, obstruyendo la salida de ahí me orina. quedo. Por eso el dolor, y por eso no es, digamos, a nivel nefrón, sino que es a nivel orgánico de cómo se elimina esa orina al exterior. Eso tendría que ver con la filtración de que puede ser que sean piedritas. Se puede iniciar en la filtración, en el nefrón, pero en realidad, ¿cómo me doy cuenta que se está formando la orina que se tiene que formar? Por el dolor, justamente, porque la vejiga se está inflamando, se está llenando de orina, pero no está pudiendo Claro, tiene eliminar. hay orina, pero no puede salir. Claro. Entonces, tal vez sí se inicie en el nefrón, pero hay una piedra, entre comillas, en esa uretra, que no permite que la orina que se está almacenando en la vejiga salga al exterior por la uretra. Ahí está. Gracias, profe. No, de nada. Bien, los que no tienen ninguna duda, por hoy terminamos con esto y el viernes nos volvemos a encontrar a las 3 para biología y a las 4 para fundamentos. Eso. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Gracias, chao. Chao, chao.